Presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidoras de Energía Eléctrica, ASOCODIS. Doctor Mansur, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, para ti, para toda la mesa y por supuesto para todos los oyentes. Discúlpeme la espera, pero nos surgió esta noticia de última hora sobre las órdenes de la Superintendencia Avanti y aprovechamos al doctor Ortega que lo teníamos en línea. Pero quiero preguntarle a usted, doctor Mansur, sobre otro tema que es muy importante y es el anuncio que hizo el ministro de Minas frente al inicio del pago del dinero pendiente por concepto de los subsidios a las tarifas de energía eléctrica del año 2024. Hoy, a manera efectiva, en plata blanca, ¿cuánto ha girado el gobierno? A ver, sin duda la noticia que expidió ayer el Ministerio de Minas y Energía es una muy buena noticia para los usuarios, para el país y para la sostenibilidad financiera del sector eléctrico. Se informó de 2.5 billones de pesos que van a girar y de los cuales 1.8 billones son para las empresas del sector eléctrico. Nuestras empresas afiliadas nos han informado que empezaron a recibir recursos, pero aún no tenemos el valor consolidado porque se van a hacer en el transcurso de la semana. De esos 2.5 billones que mencionó el Ministerio de Minas, le correspondería al sector eléctrico 1.8 billones que coincide con la suma, con ello saldarían o pagarían la deuda existente a diciembre del 2024. De manera pues, pero y eso reconocemos la gran labor que ha hecho el ministro de Minas para lograr ese pago que sin duda ayuda, oxigena a las finanzas de las empresas, pero por supuesto hay una preocupación con el 2025 porque de enero a abril las empresas han entregado subsidios de uno, la suma no está considerada en el giro que mencionaron ayer y además en el presupuesto general de la Nación del 2025 no están apropiados 9 meses de subsidios. Entonces lo importante aquí también es, si bien es cierto se está haciendo ese pago que corresponde al 100% a diciembre de 2024, hay que pagar los 4 meses que se están transcurriendo pues del 2025 y lograr la apropiación de los recursos faltantes, cerca de 9 meses, 2.7 billones de pesos que aún no existen en el presupuesto general de la Nación. Sí, señor doctor Quiroga, generalmente se paga mes a mes esos subsidios, digo, los gobiernos anteriores, ¿cómo los giraban, cómo los hacían? Y teniendo en cuenta que esto ya estamos hablando de todo lo acumulado del año pasado, más lo que va con corte a abril de este año, como dice usted. Doctor Mansur, Paola. Doctor Mansur, perdón. Estaba pensando en DagobertoQuiroga, el ex superintendente de Servicios Públicos. En la prehistoria. Perdón. Claro, es que estaba pensando en lo que veníamos hablando, sí, que era el ex superintendente. Perdón. Tranquila, sí. No te preocupes. El procedimiento es que las empresas aportan permanentemente los subsidios y cada 3 meses le pasan la cuenta al ministerio para que la logren pagar. Evidentemente, corte abril de este año, subsidios entregados por 3.1 billón de pesos, que representan cerca de 10 meses de subsidio. La suma que recibiríamos, que mencionó el ministerio, de 1.8, correspondería cerca del 60% de la deuda a abril, pero correspondería al 100% de la deuda a diciembre. Reiteramos, es un buen oxígeno para la situación financiera en la cual estamos. Lo importante aquí es que hacia adelante no lleguemos a los niveles en los cuales estamos y pongamos en riesgo la prestación del servicio para todos los colombianos. Doctor Mansur, ¿esto cómo beneficia a esas compañías que venían presentando una situación crítica? Inclusive usted dijo que ya muchas estaban hipotecando bienes para poder aguantar. Y claro, hay muchas en ese punto, pero particularmente ha llamado y preocupa y sigue preocupando la situación de aire. ¿Cómo en el Caribe colombiano? ¿Cómo beneficia este pago a todas estas compañías que estaban pasando dificultades y particularmente a aire? Les ayuda significativamente en la operación y principalmente aquellas empresas pequeñas que no tienen los músculos financieros para poder operar de manera adecuada. Ahora bien, para aire está recibiendo cerca de 230 mil millones de pesos, de los cuales, pero sin embargo necesita 1.5 billones de pesos para operar de manera adecuada, para poder pagar la energía que ha comprado. De manera pues que este tema es casi que un 15%
para aire de las necesidades de recursos. Por ello es importante, y lo hemos mencionado todos los gremios, de que se financie, se fondee el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, porque aire requiere un músculo financiero. O sea, la nación al intervenir a las empresas debe entrar con recursos para garantizar la prestación del servicio y que esa enfermedad del aire no se convierta en una pandemia y pueda llevarse a otras empresas. De manera pues que con el tema de los subsidios valoramos importantemente este abono que se ha dado, pero para el caso de aire se requieren recursos mucho más allá de los valores que ha recibido. O sea, lo reitero, las sumas que se tienen previstas es que aire requeriría, y así lo dijo pues la gente interventora, cerca de 1.5 billones de pesos, y de los cuales está recibiendo por parte de subsidios, según el comunicado pues del Ministerio de Minas el día de ayer, una suma cercana a los 240.000 millones de pesos. 806, no está solucionado el lío de las finanzas del sistema eléctrico para los distribuidores. Es un paso importante, pero todavía insuficiente, y siguen las alertas encendidas. El bombillito rojo prende y apaga. Doctor José Camilo Mansur, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un feliz día. Vanessa, en el Caribe, ¿cómo reciben estos anuncios y estos pagos iniciales de los subsidios? Los gremios están recibiéndolo con mucha preocupación, Ricardo, porque los 230.000 millones de pesos, que es la cuota que corresponde al pago del gobierno a aire por estos subsidios de energía, solo estarían cubriendo, por ejemplo, un 20% de esa deuda de 1.5 billones de pesos que se tiene con los generadores. Lo que advirtió la agente interventora es que estos recursos que están recibiendo van a ser empleados de inmediato para hacer unos acuerdos de pago con este sector, con estos agentes del mercado. Pero usted entenderá que un 20% apenas es una pequeña parte, y por eso Efraín Cepeda Tarut, quien es el presidente de Intergremial, está solicitando al gobierno respuestas adicionales, porque dicen ellos que el apagón todavía es inminente para el Caribe colombiano, especialmente para los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. La guerra entre Rusia y Ucrania se traslada a las calles de un exclusivo sector de Madrid. En las últimas horas fue asesinado, llevando a sus hijos al colegio, un antiguo asesor del expresidente ucraniano Víctor Yanukovych. Esta mañana alrededor de las 9:15 en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Esta no es una localidad cualquiera, es la localidad que tiene el mayor nivel de renta de toda España. Allí se encuentran algunos de los colegios más exclusivos del país, y entre ellos el Colegio Americano. A su puerta se ha producido la ejecución de este hombre. Ha recibido 4 disparos. Cuando los servicios de emergencia han llegado hasta el lugar, el servicio Suma 112, no han podido hacer nada por su vida. Quien lo cuenta es Encarna Fernández, que era la médico de guardia del 112 Madrid. A la llegada de los efectivos del Suma 112, solo han podido confirmar el fallecimiento de este hombre, que presentaba heridas incompatibles con la vida, producidas por al menos 3 disparos por arma de fuego. La cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo, a través del director jurídico Rodolfo Salas, le pidió en las últimas horas a la Corte Constitucional aclarar el auto 504, en el que la orden de la Corte era reactivar las mesas técnicas, esas que la misma Corte había ordenado crear para reajustar la UPC, intentando cerrar el déficit que hay en el pago que se le hace desde el Ministerio a las EPS por cada uno de los afiliados. Claro que el ministerio tiene derecho a pedir aclaración, pero está ganando tiempo, porque mañana se cumple un mes desde que se conoció ese auto de la Corte, y apenas un mes después se está pidiendo la aclaración. Es que la Corte Constitucional hace un mes decidió revisar las mesas porque encontró 2 problemas: que no estaban garantizando la revisión completa de la información para determinar la insuficiencia de la UPC ni los rezagos de años anteriores, y encontró que no todos los involucrados en el sistema de salud estaban participando efectivamente en esas mesas que la Corte había ordenado. Por eso, en su primer momento, la Corte dijo que había que suspender las mesas, pero cuando lo dijo 2 días antes, ya se había acabado, se había terminado con esa conversación, por lo que el auto es claro y le ordena al ministerio reinstalar las conversaciones y subsanar los problemas, lo que no ha pasado. No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder, porque me volvería asesino.
Desde Barranquilla, ante más de 25.000 personas que llegaron al Paseo Bolívar, el presidente Gustavo Petro descartó una reelección. El mandatario anunció además que buscará un diálogo con bandas juveniles de la región. Y antes de hablar de la consulta, entonces, a lo que hemos venido, quiero hablar en Barranquilla a esas bandas y a esos jóvenes, porque voy a iniciar un diálogo de conversaciones del gobierno con las bandas juveniles. Durante su discurso, que fue transmitido por Televisión Nacional, el mandatario también se habría referido a su exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, no con nombre propio, pero sí insinuando que quería sabotear el gobierno. Y tengo que decirlo, una ministra de mi gobierno quería sabotearlos, porque no entendía por qué podíamos hablar con bandidos. El presidente Petro, radicalizado en su discurso, advirtió también que vendrá una huelga nacional en caso de que la nueva consulta popular no pase en el Congreso. Pero hemos presentado de nuevo la consulta popular con 4 preguntas más en el terreno de la salud pública. Esta consulta popular ya no se tramitará en frío. Esta nueva discusión, y si se necesita otra, y si se necesita otra, se dará en la lucha popular. 8:12 minutos a esta hora en el Giro de Italia. Ricardo, está en fuga Nairo Quintana. Es cierto, Ricardo. Nairo, que es protagonista en la montaña. Hoy es una etapa con 3 premios montañosos, 186 kilómetros. Ya se llegó a lo más alto del Alpe de San Pellegrino, la montaña más exigente en la jornada de hoy. Ahí Nairo fue segundo, pero ya en el descenso está haciendo parte nuestro Nairo de un grupo de 5 corredores: Fortunato, Bilbao, Pols, Plap y Nairo Quintana. Son los de la fuga y están a casi ya 2 minutos del pelotón donde viene el líder y los favoritos. Le quedan 72 kilómetros a la fracción y todavía queda montaña, así que esperamos a ver si esta fuga cuaja y si Nairo puede llegar a buen puerto en esta jornada 11. El que también ha dado buenas luces hoy es Egan Bernal. Ha atacado, seleccionó el grupo de los favoritos. Eso quiere decir que de la caída de ayer, digamos que solo queda el recuerdo. Está bien, está en forma nuestro Egan, también peleando, está entre los gallos de la parte importante de la carrera en la zona intermedia. Casi 2 minutos de diferencia. Nairo en fuga a esta hora en el Giro. 8:13 minutos en Madrid. Habló el expresidente Iván Duque, habló sobre la consulta popular y sobre el inicio anticipado de la campaña del presidente Petro rumbo al 2026. Enrique Rodríguez. Lo hizo en un foro entre varios expresidentes de América Latina en el Ateneo de Madrid, donde también esta noche va a participar a partir de las 7 de la tarde, va a participar en la presentación de un libro homenaje a Mario Vargas Llosa. Pero se mostró contundente el expresidente Duque, hablando así de lo que para él supone la situación que se está viviendo ahora mismo en Colombia. El presidente Petro trata de amenazar a las instituciones con un llamado a que el pueblo confronte al Congreso de la República por haber rechazado una consulta popular que era una gran trampa para nuestro país. Una consulta que lo que buscaba era darle al pueblo, al país, unas preguntas cerradas, donde solamente cabía la obviedad del sí, y quien enarbolara el no sería estigmatizado como enemigo de los trabajadores. Sin embargo, para el presidente Duque, toda esta movilización y todo lo que está sucediendo en torno a la consulta tiene una explicación. Para él todo está relacionado con las elecciones de 2026, y se trata con este tipo de acciones de movilizar los recursos necesarios para algo así como poner en marcha ya una suerte de campaña electoral. No porque quiera a través de la democracia plebiscitaria escuchar a la ciudadanía, sino lo que quiere es empezar a calentar motores de cara a la elección del 2026 para mover recursos en todo el territorio nacional y tratar de fidelizar organizaciones a partir de la repartija presupuestal. El expresidente hizo un llamado a ese grupo al que pertenece, el Grupo Libertad y Democracia, que como digo se reúne a lo largo del día de hoy en el Ateneo de Madrid. Allí hay líderes y expresidentes comprometidos con la defensa del orden constitucional. Les hizo un llamamiento, dijo, a rechazar de forma categórica este tipo de estrategias que según él erosionan la separación de poderes y sobre todo buscan debilitar las instituciones con fines electorales. Ricardo.
Enrique, gracias. 8:15, el presidente Donald Trump habló sobre el escudo antimisiles, la construcción del Domo Dorado. Juan Camilo. Ricardo, no es un chiste ni ciencia ficción, aun cuando los avisos publicitarios del Domo Dorado parecen sacados de un panfleto de la Guerra de las Galaxias. Este Domo Dorado, tal como lo presentó Trump, tendrá un costo de $175.000 millones, para los cuales ya está destinando $25.000 millones en una ley que transita en estos momentos por el Congreso. El tiempo de construcción sería unos 3 años y comprende un sistema, o como lo llama él, un estado del arte, con defensas desde el mar, tierra y aire, pero fundamentalmente un sistema de satélites los cuales serán capaces de detectar, seguir e interceptar misiles u otras amenazas como por ejemplo drones. El presidente Trump hizo la presentación desde el despacho Oval. This design for the Golden Dome will integrate with our existing defense capabilities and should be fully operational before the end of my term. So we'll have it done in about 3 years. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from... Este diseño para el Domo Dorado integrará nuestros actuales sistemas de defensa y debería estar completamente operacional antes de finalizar mi mandato. Una vez construido totalmente, el Domo Dorado será capaz de interceptar misiles, incluso si estos son lanzados desde otras partes del mundo e incluso si los lanzan desde el espacio, decía el presidente Trump. Y aunque asegura que tendrá un costo de $175.000 millones y una duración de 3 años, hay análisis que arrojan datos distintos, como el de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que detalla costos durante un periodo de 2 décadas de $831.000 millones y que realmente su construcción duraría unos 10 años. Ya hay reacciones internacionales, como por ejemplo la de China, que reclama que Trump con su muro está violando el llamado Tratado del Espacio Exterior y que es una amenaza para la estabilidad global, por lo que le piden al presidente Trump, a su gobierno, que abandonen esa idea de construir el Domo Dorado. Ricardo. Juan Camilo, gracias. La Fiscalía en México inició las investigaciones para encontrar a los responsables del asesinato de 2 funcionarios muy cercanos a la jefe de gobierno de Ciudad de México, que además eran del mismo partido político de Morena, de la presidenta Claudia Sheinbaum, que recibió la noticia como un baldado de agua fría en plena rueda de prensa mañanera este martes en el Palacio Presidencial mexicano. Hay videos de cámaras de seguridad y un sospechoso del crimen. Desde Ciudad de México, Oscar Oliver. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ricardo. La Ciudad de México registró la mañana de ayer un hecho insólito. 2 funcionarios del gobierno de la capital del país fueron asesinados en calles muy cercanas al centro histórico de esta ciudad. Alrededor de las 7:36 de la mañana, mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, justamente en el tema de seguridad, estaba acompañada del titular del área, Omar García Harfuch, quien le comunicó a la mandataria del homicidio de la secretaria particular de la jefa de gobierno, Clara Brugada, y uno de sus asesores. Se trata de Jimena Guzmán y José Muñoz, quienes fueron baleados en su vehículo mientras la secretaria particular esperaba la llegada del asesor en el cruce de la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez. Esto es muy cerca al centro histórico de la capital mexicana. En la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió condolencias a sus familiares y ofreció todo el apoyo a la jefa de gobierno. Y nuestro apoyo incondicional a la jefa de gobierno y por supuesto nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de estas 2 personas. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo, los conocemos, nuestra solidaridad a sus familias, a Clara, y vamos a darle todo el apoyo que requiera por parte del gobierno de México. Más tarde, en conferencia de prensa desde el Palacio del Ayuntamiento, la jefa de gobierno, Clara Brugada, visiblemente consternada, se refirió al homicidio de los funcionarios de su gobierno e informó de los avances de la investigación. Se investiga con el mismo rigor con el que las instituciones realizan su trabajo todos los días. Investigar, esclarecer y garantizar que no haya impunidad es nuestro compromiso. Las autoridades se comprometieron a esclarecer este lamentable doble homicidio perpetrado en contra de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y aseguraron que no habrá impunidad. Desde la Ciudad de México, Oscar Oliver, Blue Radio. Oscar, gracias. Hay noticias. Se supera el bloqueo en el relleno de Doña Juana, en el sur de Bogotá. Cristian Correa.
Ricardo, buenos días. Se normalizó ya el ingreso y salida de volquetas al relleno sanitario Doña Juana después de las protestas de las últimas horas por parte de los habitantes de los sectores de Mochuelo Alto, Medio y Bajo en esta zona del sur de Bogotá por el aumento de malos olores y contaminación en los últimos días. Sin embargo, hay que decir que según lo que expresan los trabajadores, sí se encuentra retrasado el servicio y la atención normal del relleno sanitario Doña Juana. Luis Eduardo es uno de los trabajadores. Bueno, hemos estado un poquito perjudicados a raíz del movimiento, del paro que hicieron los habitantes de Mochuelo Alto. Pues eso fue desde anoche. Se ha atrasado la operación debido a que los vehículos han quedado represados en plataforma y en el relleno en sí. Por su parte, desde la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de Bogotá, su directora Consuelo Ordóñez expresó que lograron llegar a diferentes puntos de acuerdo, escuchando y atendiendo las quejas que tenían los líderes de esta comunidad. Una serie de requerimientos en materia de salud, en materia de seguridad, de alumbrado público y obviamente de compensaciones sociales y ambientales que están previstas en la licencia. Pudimos recuperar la normalidad en la operación del relleno sanitario. La empresa CGR, la encargada de la operación del relleno sanitario Doña Juana, informó que el aumento de olores y moscas de los últimos días se debe al aumento de las precipitaciones en la zona donde está ubicado el relleno sanitario Doña Juana. Expresaron además que están trabajando en los planes de contingencia. Estás escuchando Blue Radio. La calidad de las relaciones determina la felicidad. Nadie puede pretender ser feliz si tiene unas relaciones conflictivas, llenas de amargura y de frustración. Para que las relaciones tengan una buena calidad, se requiere lealtad. Entiendo la lealtad desde 3 ángulos: coherencia de vida, coherencia con los compromisos hechos con esa persona y contrato o compromiso con la verdad. Cuando tú te comprometes con tus propios valores, con lo que le has dicho y le has prometido a la otra persona y con la verdad, seguramente vas a ser una persona leal. Siempre vas a vivir desde la sinceridad. Cuando los seres humanos son leales y se relacionan con nosotros desde allí, nos bendicen y nos permiten crecer y nos permiten ser mejores. Hoy te invito a ser leal. Tú sabes. Ni deuda que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Y es que finalmente el gobierno nacional, y más exactamente el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció ayer que durante esta semana va a honrar sus compromisos y procederá a pagar los subsidios de luz y gas de los estratos 1, 2 y 3 que le deben. 8 de la mañana, 24 minutos. Felipe, hay carta del expresidente César Gaviria, una larguísima carta sobre la situación del país, sobre la consulta popular, sobre las actuaciones del presidente Gustavo Petro. El expresidente Gaviria, quien desde hace varios meses no vemos en eventos, en actos públicos. Sí, pero es una carta, yo la acabo de leer, es una carta importante, ¿no? Es un llamado de atención importante el que hace el expresidente Gaviria. Sí, es un llamado de atención que trae el contexto de lo que está ocurriendo y plantea una teoría que es provocadora y es controvertida al final. Camila Carvajal, ¿qué dice el expresidente Gaviria? Bueno, Ricardo, empecemos con que esta carta la titula el expresidente Gaviria, jefe del Partido Liberal, como la arbitrariedad de Petro nos puede llevar a desconocerlo como presidente. Ese es el título de una larguísima carta en la que el expresidente César Gaviria comienza recordando lo que pasó hace justo una semana en la plenaria del Senado, y fue que se cayó, que se hundió, que negaron la consulta popular del presidente Gustavo Petro. Lo primero que dice César Gaviria es que el Partido Liberal seguirá respaldando y cumpliendo la Constitución de 1991 y que el hecho que el gobierno haya radicado una nueva consulta popular significa que hay una intención del gobierno de sustituir la decisión tomada la semana pasada por la plenaria del Senado. Dice en esta carta César Gaviria que hay una Constitución que es la de 1991 y que esa es la que se tiene que seguir cumpliendo, que no puede ser que
que el gobierno pretenda crear la, comillas, Constitución de Petro, en la que incluya lo que se le venga en gana al presidente de la República. Dice César Gaviria que es muy peligroso jugar con desconocer la Constitución de Colombia. Abro comillas, a usted, y le habla al presidente de la República, no le dijimos dictador, sino presidente de todos los colombianos y no solo presidente del pacto histórico. Dice más adelante la carta que está el expresidente Gaviria en desacuerdo con la manera como los ministros han manejado esa derrota política del hundimiento de la primera consulta popular y que hayan radicado una segunda versión de la consulta popular, que son las mismas preguntas más 4 sobre la reforma a la salud. El ministro de Interior se comporta de una manera ajena a nuestra tradición y respeto y seriedad que hemos tenido en el Congreso. Y hay un párrafo más adelante, Ricardo, sobre la reelección. Con frecuencia se escuchan declaraciones ambiguas que insinúan la posibilidad de una reelección presidencial o que el jefe del gobierno podría utilizar los recursos del Estado, amparado en la Constitución, para garantizar una sucesión dentro del mismo partido político actual en el poder. Esto incluso a costo de una grave y profunda crisis fiscal. Termina la carta del jefe del Partido Liberal, del expresidente César Gaviria, con un párrafo, Ricardo, que es directo al presidente de la República, Gustavo Petro. Comillas, señor presidente, si insiste en imponernos una constitución paralela a la de 1991, nos veremos en la obligación de desconocer su autoridad como jefe del Estado. Usted será entonces el presidente de un país regido por su Constitución Petro, pero no por la Carta Magna que rige legítimamente a Colombia, firma César Gaviria, expresidente de Colombia, jefe del Partido Liberal. Ese último párrafo, Felipe, me parece que es controvertido y riesgoso. El hecho de decir que entonces se podría desconocer la autoridad del presidente de la República en virtud de que él se está escudando, dice el expresidente Gaviria, en una constitución paralela. No sé, pero es una importante reflexión que hay que leer. Sí, es que si el presidente de la República insiste en no someterse a la Constitución de la República, la Carta Magna del año 91, pues los ciudadanos también pueden salir y decir, no lo aceptamos como presidente. Estoy de acuerdo, Felipe, lo que pasa es que eso alentaría el viejo sueño del presidente, que es el golpe blando. No, el enfrentamiento y el golpe blando. Y vienen por mí, sí, y el delirio de Salvador Allende. No, mire. Y el Palacio de la Moneda, y Petro, Pinochet, y todo ese cúmulo de fantasmas Petro, que persiguen al presidente desde hace tiempos. De acuerdo. El presidente Petro tiene que acabar el mandato. De acuerdo. El 7 de agosto del 2026, con reforma, sin reforma. Anoche dijo que él no está interesado en la reelección, que él no es drogadicto del poder. Eso. ¿No? Pero mire, Ricardo, yo coincido como... Eso no hay que dejarse preocupar. Es que yo no entiendo por qué vivimos todos tan preocupados y que no... Ahí hay una carta constitucional, hay una carta magna, hay una constitución. Ya démosle hasta el 7 de agosto del 2026 y ya. Andrés, 8:29 minutos. Y me parece bien, precisamente por lo que está diciendo Felipe, me parece bien cerrar filas en defensa de la Constitución de 1991. Digamos, en ese sentido, la carta del presidente Gaviria, con excepción tal vez de aquella frase que usted correctamente denominaba riesgosa, Ricardo, me parece que está bien orientado. O sea, yo creo que a la defensa de la Constitución hay que concurrir con toda la fuerza argumental que sea necesario y con toda la fuerza institucional que sea necesario, porque es que, y lo digo porque tanto el presidente como miembros de su coalición y del pacto histórico vienen insinuando de manera un poco juguetona, un poco disimulada aquí y allá, meterse con el marco constitucional. Entonces ya están hablando que de una constituyente, o el presidente Petro a veces hace, insisto, alusiones medio juguetonas a temas como reelección o revolución o ese tipo de cosas, de modo que yo creo que ponerse firme en defensa de la Constitución está perfectamente bien y en eso no sobra la energía. Sí creo, sin embargo, que ese otro párrafo, esa frase, yo creo que es bastante, yo creo que es desafortunada y riesgosa, porque mire, precisamente por la defensa de la Constitución
tiene que quedar claro que el presidente Petro es el presidente constitucional de Colombia, hasta el 7 de lo agosto es del año entrante. hasta más o menos la mitad de la tarde del 7 de agosto del 2026. Cuando salga con su familia o con quien salga exacto, de la casa de Nariño. Y puede hacer, es decir, en la medida en que su conducta se ciña a la ley, eso seguirá siendo el caso, sin ninguna discusión. Es decir, su discurso, por más airado que sea, por más cosas a veces fantasiosas y delirantes que diga, no hace que se le pueda desconocer como presidente de la República, que no entiendo lo será hasta ese día y esa hora. 8:31, Luis yo Ernesto. realmente no entiendo en qué consiste la arbitrariedad a la que hace referencia el director del Partido Liberal. ¿Por qué es arbitrario que presente nuevamente la solicitud al Senado de que se realice una consulta popular? Eso son facultades que le otorga la Constitución del 91 al presidente de la República. Y también le permite al Partido Liberal, por cierto, votar no. Que yo creo que ahí es donde el expresidente César Gaviria de pronto se equivoca, porque gran parte de la bancada del Senado votó sí, de la bancada Partido Liberal del partido que él dirige votó que sí. Y digo, Ricardo, que no hay arbitrariedad porque no hay nada más propio de la Constitución del 91 que los mecanismos de participación ciudadana, de democracia directa, como la consulta popular. Recuerde que eso nació ahí. Eso es de las grandes innovaciones democráticas de la Carta de 1991 que apoyaba el expresidente Gaviria. Es que yo lo que veo es al expresidente Gaviria perdiendo conexión con las viejas causas que defendía el Partido Liberal que él representa hoy, las causas de los trabajadores, las causas de la democracia. Entonces, pues no hay que tenerle temor, ellos tienen toda la posibilidad de votar no, como lo hicieron algunos de los de los senadores del Partido Liberal, otros podrán votar sí, y ojalá no sea otra vez un senador liberal el que mata la reforma laboral, como ocurrió con el senador Miguel Ángel Pinto. Ojalá hoy lo lidera nuevamente, por fortuna, un liberal que es John Jairo Roldán, el que entrevistamos el día de ayer, el senador John Jairo Roldán, que seguramente lo que va a hacer es sacar una reforma liberal de los trabajadores, y ojalá y se reconecte un poco con esas viejas causas del Partido Liberal. Realmente el presidente César Gaviria, lamentablemente, cada vez representa menos a los senadores de su partido, que insisto, votaron mayoritariamente sí a la consulta del presidente Gustavo Petro, pero también cada vez representa menos esas causas que son históricas del Partido Liberal. Pero fíjese que yo creo que yo leí otra carta, porque a mí lo que me parece ¿Por es qué, que María Consuelo? no, porque el presidente Gaviria lo que está es respaldando la discusión de la reforma laboral en el Congreso, y está diciendo, me parece atinado el camino de acordar una reforma laboral. Y lo que señala es que no cree que el contenido se pueda enmarcar en un lenguaje soez y perverso, que es el que está usando el gobierno. Yo, contrario a lo que usted cree, Luis Ernesto, creo que el presidente, no solamente, el expresidente Gaviria, no solamente hace una defensa férrea de la Constitución del 91, en virtud de que fue lograda con un consenso histórico en el país. Dice que nos podemos a tener por interpretación a lo que denomina, entre comillas, la Constitución Petro. Respalda la discusión de la reforma laboral. Menciona la destrucción del sistema de salud. Y creo que en el tema del sistema de salud la perversidad está en que destruir el sistema de salud actual, como lo dice el mismo ministro de Salud. Lo confesó el ministro, claro, que es para que le aprueben la reforma. Tiene las EPS en cuidados intensivos, pero además a costillas de los usuarios, de los pacientes, de no prestar los servicios de salud, lo que hace es profundizar la brecha en Colombia de desigualdad, porque es la gente más pobre la que no va a tener para sacar de su bolsillo y pagar privadamente a los especialistas, María o a Consuelo, los laboratorios. Y contrario, y lo que sí menciona, que creo que además merece también resaltarlo, es la grosería y la patanería del ministro del Interior, que ha desconocido todas las buenas formas al interior del Congreso, y que eso no contribuye precisamente a los consensos que hay que lograr. El presidente Gaviria lo que está es defendiendo la Constitución y
apoyando la discusión de la reforma laboral, completamente contrario a lo que usted está diciendo. Que van a desconocer al presidente de la República, defender la Constitución diciendo que van a desconocer al presidente electo que él la debe desconocer. Es una novedosa forma de defender la Constitución. No, que él la debe. Es una novedosa forma de defender la Constitución, pero también es una novedosa forma, permíteme, María Consuelo, de defender la Constitución, decir que utilizar un mecanismo democrático creado justamente por esa Constitución, que es la consulta popular, y usar las facultades de esa Constitución en el artículo 189 que le da al presidente la posibilidad de presentarle al Senado la solicitud de que se realice una consulta. Yo no veo ahí cuál es la arbitrariedad ni cuál es la gran defensa. ¿Cuál es la arbitrariedad? Que tres a la Constitución. Lo que está haciendo, permíteme concluyo, lo que está haciendo justamente es desconocer que esos mecanismos son constitucionales. A él le pueden gustar o no, y por eso tiene todo el derecho la bancada liberal que él dirige de votar no. Pero está haciendo un uso natural de la Constitución el presidente. No, ya se votó, ¿no? Ya se votó. Y 3 ministros, de una manera pero está presentando una consulta. Pero deje contestarle. Entonces, de una manera cuestionable, van y radican una nueva consulta desconociendo que ya se votó, no. Es que ahí está el desconocimiento que hace el presidente de la República. La Constitución le permite y faculta. Y sus formas autoritarias. Porque María Consuelo, la Constitución en dónde, permíteme, si me indicaras dónde. A su capricho, precisamente, ahí lo dice, son 3 ministros. Que de una manera irregular, ¿dónde la Constitución prohíbe que el presidente presente nuevamente la solicitud de consulta? Eso está viciado y usted lo sabe. Entonces, pero permíteme, ¿dónde está la arbitrariedad? ¿Dónde está el acto de atropello al Senado? El ministro no estaba facultado. Eso está viciado de ilegalidad porque el ministro delegatario no estaba facultado para presentar pero entonces el problema es de forma, no de fondo. Entonces, si lo presenta el presidente Petro, sí tendría la facultad. No, mire, una cosa es la forma, que es como suele pasar en el gobierno a la chambona, que es llevar a un ministro delegatario a hacerlo sin tener las facultades. Sin tener facultades. Y por otro lado está el fondo, que claro que la Constitución no le prohíbe al presidente presentarla 2 y 3 o 4 o 5 veces, como dijo anoche Luis Ernesto. Pues eso es lo que está haciendo. Pero, aquí está el punto. Eso en la práctica es desconocer al Senado de la República. El Senado ya votó. Lo va a llevar 20 veces a cambio de qué. Claro. Además me llama la atención algo. ¿Qué están moviendo desde el gobierno para pensar que podrían cambiar votos que ya les dijeron no por la misma reforma? El Senado puede votar tantas veces no como el presidente la presente. Es que ahí es donde está. Por eso no hay ninguna Pero ¿no le parece que ese es un peor bloqueo? Ese no es un peor bloqueo institucional que el que pretende supuestamente subsanar al presidente. Si no me aprueban lo que yo quiero, entonces los amenazo otra vez con la consulta. Si el Senado vota no esta nueva consulta porque aprobó por fin los recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche, los recargos dominicales del 100%, pues perfecto, tiene toda la legitimidad para decir no. Y justamente, como sabe el Senado que no tenía la legitimidad para decir no sin haber resuelto la reforma laboral, es que se empeñó en sacar una reforma laboral rápidamente. Que no tenía la legitimidad. Claro, están trasnochando. Luis Ernesto, claro que tenía la legitimidad. ¿Cómo que no tenía la legitimidad el Senado? Ahí sí no le entendí. No confundan legitimidad con legalidad, queridos colegas. Claro que tenía la legalidad, claro que podían votar también. Pero la legitimidad no la tenían. ¿Por qué? Y les voy a decir por qué no tenía la legitimidad. Porque se confundieron, creyeron que que la reforma laboral era una reforma laboral no de los trabajadores, sino una reforma laboral de Petro. Ricardo. Y era la forma de oponerse a Petro. Y lo que se dieron cuenta es que se estaban oponiendo a 12 millones de colombianos que trabajan y que tienen derecho a mejorar sus condiciones laborales. Los 12 no tienen recargo. Ahí está la falta de legitimidad. No, y como se dieron cuenta de la falta de legitimidad, reaccionaron. Y por eso están tramitando en estos momentos la reforma laboral. Pero si no se hubieran dado cuenta de eso, no estarían tramitándola. Es una jugada política. Perdón, Luis Ernesto, una palomita. Aurelio. Una palomita, Luis Ernesto. Sí, los 12 millones no tenían el derecho. Eso no exageremos. Hay 2 millones de trabajadores a los que hay que restituirles, no a las 7, como dice usted, Luis Ernesto, sino desde las 6. Porque usted acaba de decir que hay que reconocer esto desde las 7. Yo creo que es desde las 6. O sea que empecemos por ahí. Pero yo sí creo una cosa, que César Gaviria no tiene la razón en decir que hay que desconocer a Petro. En eso se equivoca totalmente, de cabo a rabo. Pero sí tiene razón en una cosa, es que si el Senado falla en contra de la consulta,
el gobierno puede volver a presentar otra, y si falla esa en contra, puede volver a presentar otra, y puede volver a presentar otra, es que lo que se hace por segunda vez es lo que dice Petro en el discurso ayer en Barranquilla, lo va a hacer por tercera, cuarta y quinta vez. Y yo aquí no me he opuesto a la consulta, la reconozco como un mecanismo democrático. Al contrario, lo que hay que es preservar la consulta, es defendiéndola para que no la manoseen, para que no la utilice como Petro la quiere utilizar, según dijo ayer en el Paseo Bolívar de Barranquilla, 1, 2, 3, 4, 5, 20 veces. Eso no es así, porque quienes se dicen tan demócratas de defender la consulta deberían ser los primeros en que deben decir: presidente, no abuse de ese mecanismo de participación, porque lo termina desvirtuando. ¿Qué es lo que está haciendo? Que lo termina menoscabando. ¿Qué es lo que Petro exactamente está haciendo? Coger la consulta popular, ese mecanismo de la Constitución, y utilizarlo a su libre arbitrio, a su libre albedrío, a su libre gana. Eso es lo que realmente le hace daño a ese mecanismo. Entonces, defender la consulta es hacerla respetar, no permitir que la manosee cualquier presidente de turno cuantas veces quiera, con propósitos casi que inconfesables, porque ya insistir en ella, pues muestra uno que dice, bueno, ¿cuáles son los propósitos de este tipo de insistir de esa manera tan absurda en ese mecanismo que debe respetarse? 8:41, Álvaro, para finalizar. Pues el expresidente Uribe, Gaviria está hablando en su condición de padre de la Constitución del 91 y de las instituciones que se crearon con reformas en ese momento, porque si ha habido un reformista en Colombia es él. El sistema de salud, el sistema de pensiones, el sistema de carreteras, tanto se creó en ese gobierno. Y tiene derecho a hacer una defensa institucional y de ese tema, de esos temas. Por eso yo creo que el mayor error político de Gustavo Petro fue haberse metido en esa pelea con César Gaviria. César Gaviria tenía que defender esas instituciones que él impulsó, a menos que lo hubieran invitado a terminar la tarea. César Gaviria, por ejemplo, entendía que el sistema pensional había quedado a medias, que había dejado a 3 de 4 colombianos por fuera y que había que reformarlo. Si se hubiera aliado con el liberalismo, Petro habría tenido los votos para pasar sus reformas y esas reformas habrían sido más serenas. Pero eso de haber peleado con Gaviria fue su peor error, porque aunque no tenga el total control sobre el liberalismo, porque con mermelada en la Cámara algunos ministros del Interior lograron dividir al Partido Liberal, Gaviria es una institución muy importante frente a estos grandes temas. Y estoy seguro que Gaviria, con el sentido histórico que tiene, habría accedido a hacer unos cambios. Obviamente unos cambios más respetuosos con las instituciones, más moderados, y se habría resuelto todo de una manera muy distinta. Petro enfocó poniendo a ministros del Interior enemigos de Gaviria con el propósito de tumbar a Gaviria. Cometió un error absurdo, porque no logró destronarlo, no logró habla usted quitarle el apoyo Velasco y Cristo, de los liberales en el Senado, Velasco y Cristo, y sí logró una oposición de fondo respetable muy grande de parte de Gaviria. Entonces, claro que Petro con su estilo logra desencajar hasta Gaviria y llevarlo a esa actitud de hablar de desconocimiento, porque ese es el éxito de Petro, descolocar a sus adversarios llenándolos de rabia. Pero Gaviria es una líder con una respetabilidad enorme en estos temas, y a Petro eso le ha hecho mucho daño a esa oposición. 8, en cualquier caso, ¿sabe minutos, qué, Paola, para finalizar, vengo con la actualización de noticias del mundo. Vamos a hablar del discurso del presidente Petro en Barranquilla a propósito. Estaba incluso pensando que casi que podría apostarle que a este árbol de Navidad se le podría colgar otra pelotica y otra bola más. ¿Hablando de la consulta? La Corte Constitucional. No, claro, de la consulta popular. Si la Corte llega a tumbar
la reforma pensional, por lo que sea, los vicios de forma, ni siquiera entrar a los de fondo, si la llega a tumbar, la apuesto que vendrían otras 4 o 7 preguntas más, ya muchos terminaríamos con una consulta popular de 20 puntos y 20 preguntas, con las 3 reformas sociales supuestamente del gobierno, que son la pensional, si la tumba la Corte, ya la de la salud, pues que está metida porque además está enredada en el Congreso, y la laboral, por supuesto, que el presidente lo que quiere es que se apruebe lo que aprobó la Cámara de Representantes y no dándole el poder al Senado que diga lo que quiere y que le meta lo que quiere, porque finalmente también tiene derecho usurpándole, y precisamente creo que es en ese sentido que viene la palabra arbitrariedad de la que está hablando el expresidente César Gaviria. En cualquier caso, casi que le podría apostar que si se cae en la Corte esa reforma pensional, póngale esa bola a este árbol de Navidad y póngaselo porque me imagino que esa es la idea del gobierno, ponerlo todo en esa consulta popular. Diría en su columna el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, los abusos de la democracia plebiscitaria. 8:45 minutos. Estás escuchando Blue Radio. La cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo, a través del director jurídico Rodolfo Salas, le pidió en las últimas horas a la Corte Constitucional aclarar el auto 504, en el que la orden de la Corte era reactivar las mesas técnicas, esas que la misma Corte había ordenado crear para reajustar la UPC, intentando cerrar el déficit que hay en el pago que se le hace desde el Ministerio a las EPS por cada uno de los afiliados. Claro que el ministerio tiene derecho a pedir aclaración, pero está ganando tiempo porque mañana se cumple un mes desde que se conoció ese auto de la Corte y apenas un mes después se está pidiendo la aclaración. Es que la Corte Constitucional hace un mes decidió revisar las mesas porque encontró 2 problemas: que no estaban garantizando la revisión completa de la información para determinar la insuficiencia de la UPC ni los rezagos de años anteriores, y encontró que no todos los involucrados en el sistema de salud estaban participando efectivamente en esas mesas que la Corte había ordenado. Por eso, en su primer momento, la Corte dijo que había que suspender las mesas, pero cuando lo dijo, 2 días antes ya se había terminado con esa conversación, por lo que el auto es claro y le ordena al ministerio reinstalar. Víctor, en las últimas horas Ecopetrol hizo un anuncio importante sobre la adquisición de las filiales de la empresa sueca Statkraft, sueca o noruega, yo creo que es noruega, en Colombia, sobre energía solar y energía eólica. Noticia importante para el mercado de la energía en el país. Claro, además porque pues hay muchas empresas internacionales, Ricardo, que se han venido desmotivando por muchas de las cosas que hemos venido hablando, las demoras en licencias ambientales, las consultas previas y demás. Y seguramente para evitar el riesgo de que se sigan desmantelando algunos de esos proyectos importantes relacionados con la transición energética, entra Ecopetrol y compra un portafolio muy importante de casi 9-10 compañías que le permitirán sumar a Ecopetrol energías renovables vía proyectos solares y eólicos por unos 1.300 megavatios. Recuerde usted que una parte ahora de Ecopetrol está muy enfocada en eso, en temas de transición energética. Claro, quedan muchas dudas en el mercado de si Ecopetrol, por participar en el mercado de energía, también puede ser un gran jugador en la generación. Recordemos que Ecopetrol es el controlante de ISA, tiene una participación, por aquello de la integración vertical, tiene una participación muy importante en la transmisión de ISA, y ahora como generador pues ahí se generan algunas dudas, pero es un negocio sin duda muy grande, muy importante para la compañía. Sí, usted puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si lo quiere ver medio lleno, Víctor, Ecopetrol compra 10 filiales importantes de Statkraft en Colombia, que le podrían generar hasta 1.300 megavatios con energía solar y eólica. Si usted quiere ver el vaso medio vacío, otra empresa europea, internacional, en este caso Statkraft, se va de Colombia. Doctor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, buenos días. Ricardo, muy buenos días para usted, para Néstor, Víctor y todos en la mesa de trabajo. ¿Vemos el vaso medio lleno o medio vacío en torno a la adquisición de estas filiales de Statkraft en Colombia, doctor Roa? Bueno, optimistamente nosotros siempre vemos el vaso medio lleno.
Creo que muchos lo miran medio vacío, pero como lo ha mencionado usted, es bien importante esta adquisición que hemos hecho. Las compañías, grandes compañías en el mundo energéticas, hacen sus rotaciones de portafolio, hacen sus análisis estratégicos en las geografías donde quieren estar y donde quieren hacer una mayor penetración de sus negocios, y también eso implica unas renuncias y unas salidas. Esto es una dinámica normal que hay que observar. Yo creería que ninguna empresa quisiera irse del país cuando se hace una propuesta de transición energética y que la está liderando el grupo Ecopetrol, no por cualquier cosa. Ecopetrol es el mayor autogenerador de energía en el país, es el mayor consumidor de energía eléctrica en el país, es el mayor productor de gas, es el mayor consumidor de gas, de modo que todas estas características que tiene Ecopetrol son las que la mueven y la hacen generar estas expectativas de transición energética. Si en el país Ecopetrol no hace transición energética, en el país nunca va a haber transición energética, y esta es una de las muy importantes bases que estamos dejando sólidas para que la transición energética no tenga reversa. Claro, usted dice las empresas hacen sus análisis de mediano y largo plazo y evalúan hacia dónde van a enfocar sus esfuerzos, pero al tiempo dice, doctor Roa, que en momentos en los que Colombia está pensando en adelantar estratégicamente esa transformación de energía, ¿no creería uno que una empresa que tiene el core de su negocio en esto se vaya del país? ¿Statkraft les explicó por qué se va de Colombia? Sí, justamente la explicación que daba ayer en los medios, en la rueda de prensa que hicimos conjuntamente con los altos ejecutivos de Statkraft, explicaban eso. Hacen sus balances, tienen un mercado muy importante en Canadá, en Brasil, en España, lógicamente en el mercado europeo, una posición muy importante en proyectos de energías renovables. No es para nadie secreto que hemos tenido unas restricciones, unos aspectos bien importantes en el país que han retrasado el ingreso de estos proyectos de energías limpias relacionados con las licencias ambientales, con las consultas previas, con los acuerdos que se hacen con las comunidades. Todos estos elementos han venido siendo estudiados detenidamente y detalladamente con la institucionalidad. Cuando yo digo la institucionalidad en esto, hay unas mesas de trabajo que hemos venido sentándonos con la ANLA, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Minas y Energía, el propio Ministerio de Hacienda, a efectos de liberar y levantar esas restricciones que existan normativamente, pero también que existan en el manejo y las relaciones con las comunidades para poder quitar estos restricciones que están impidiendo el acceso a estos proyectos de energías renovables al país. Pero doctor Roa, ¿hay algo que esté sucediendo en Colombia que haga que pierda su atractivo para estas compañías internacionales que primero le apostaron mucho al país cuando se les invitó a participar en todos estos proyectos de transición energética, de energías limpias, pero que ahora están mirando cómo irse de Colombia, cómo entregar sus proyectos, cómo ojalá venderlos a los mejores, al mejor postor? A mí me toca hacer la lectura desde el otro lado de la moneda, y es la propuesta que nosotros tenemos y los avances que queremos darle a la consolidación de los proyectos de energía limpias en el país. Yo en esto, algo de experiencia me ha tocado durante tantos años de trabajo en el sector eléctrico, y conozco perfectamente las restricciones y los inhabilitadores del desarrollo de estos proyectos. Los hemos venido gestionando con el Ministerio de Minas y Energía, con la ANLA, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio del Interior. Esas restricciones están siendo levantadas, estamos mirando normativamente, regulatoriamente, cómo poder darle paso y darle trámite rápido al desarrollo de estos proyectos, y es una de las apuestas que estamos trabajando desde Ecopetrol con la institucionalidad. Doctor Roa, ¿cuánto cuesta este negocio? ¿Cuánto va a pagar Ecopetrol por estas 10 compañías de Statkraft en Colombia? Este es un número que no me han dejado a mí ventilar por el acuerdo de confidencialidad que hay hasta tanto no se cierre la transacción, pero como ya lo dije, estos proyectos están costando cerca de $800,000 megavatio instalado. Por ese nivel debe ser el nivel de precio que está teniendo la inversión que hay que hacer. Lógicamente uno entra a un portafolio de proyectos donde ya hay uno construido y en operación, entonces ya si uno hiciera la referencia, pues ya por ese proyecto hay que pagar porque ya está construido. Esa es una de las formas. Pues la otra es los recursos que debemos mandar cada una de las fases durante la construcción de los mismos. Ya tenemos 3 proyectos listos para construir, que son unos 100 megavatios de capacidad. Eso está uno en Córdoba, el proyecto El Roble, está otro proyecto, el Ahumado, también en La Guajira,
de 50 megavatios eólico, listo para construir. Sí. En la medida en que estén listos para construir, pues hay que afinar la caja y la cayena, 25 megavatios, e ir destinando los recursos, pero nosotros en la planeación que hemos hecho a largo plazo, los recursos están incorporados dentro de lo que hemos denominado los proyectos de la energía para la transición, dentro de lo que están las inversiones en ISA, las inversiones en gas y las inversiones en energías renovables. Doctor Roa, estoy haciendo cuentas a mano alzada, de acuerdo a lo que usted nos cuenta, y la cifra que me da es cercana a los $1.000 millones. Sí, por ese nivel, más o menos el mismo portafolio de inversión que requirió la participación que vamos a tener en AES del 49% para el desarrollo de estos casi otros 1.000 y pico, 1.080 megavatios que de los que hemos adquirido ya una participación del 50% en la sociedad, pero con el derecho del 100% de la energía. Son diferentes esquemas y modelos de negociación. Algunos demandarán CAPEX en mayor proporción, otros demandarán costo de operación cuando compramos contratos de largo plazo como los famosos PPAs. $1.000 millones aproximadamente cuesta la adquisición de estas 10 compañías de Statkraft en Colombia. Doctor Roa. Va a costar el desarrollo y la construcción de los proyectos. La transacción no fue por ese monto, fue un monto mucho más bajo. Sí. La entrada en el portafolio, pero lógicamente en la medida en que los proyectos van construyéndose y se van desarrollando, van a ir teniendo un requerimiento de CAPEX en el tiempo, teniendo en asociado a la maduración y ejecución de cada proyecto. Sí, señor. Teniendo en cuenta lo que usted reconoció recientemente, que la iguana de Ecopetrol está cada vez más flaca, ¿hay plata, hay caja para hacer el pago a los noruegos y para el desarrollo que cuesta $1.000 millones de estos proyectos? Bueno, primero yo nunca dije que la iguana estaba flaca, yo dije que la iguana estaba más delgada y ¿flaca? Y estaba para andar más rápido. Hay diferencias muy grandes entre estar flaco y estar delgado. Entre flaco y delgado, no las vamos bueno, a discutir aquí. Está esbelta. El punto es, la iguana está más ágil y más veloz para tomar decisiones. Es que hemos hecho un recorte importante, eso debe saberlo el país. Cuando digo flaca es que hemos recortado burocracia, hemos recortado gastos que antes se hacían son 5.4 billones de pesos que el año pasado hicimos de recorte y de ahorros y de eficiencias. Este año tenemos una meta igual, la hemos reforzado en otros 5.4 billones, pero justamente esas eficiencias y esos ahorros y ese control del gasto que estamos teniendo hoy en Petróleo nos permite la liquidez, nos permite la apuesta. Recuerde, Ricardo, que esto es el 35% de los costos asociados a la producción de los crudos y a la tratamiento que le hacemos a los combustibles en la refinería es electrones, es electricidad, y por eso todo lo que ahorremos en compra de energía, todo lo que ahorremos en tener unos precios de producción más bajos, pues va a resultar en mejores resultados al final. La cosa, doctor Roa, es que esa iguana se está quedando sola, porque ya van 7 grandes compañías que se van del país y que han salido en los últimos años: Chevron, Oxy, ExxonMobil, ConocoPhillips, Total, y hace poco también, recuerde usted que se fue Shell, que quedó únicamente con sus estaciones de gas y que dejó a Ecopetrol sola también en una gran cantidad de pozos que tiene para hacer perforaciones en aguas ultraprofundas. Ahora está este caso de Statkraft, que se va del país y los obliga a ustedes a tenerle que comprar y a tenerle que meter plata a esas operaciones que tenían previstas. Dicen que una vez es casualidad, que 2 es coincidencia y que 3 o más de 3 ya es un patrón. ¿Qué es lo que ocurre acá realmente y por qué la salida ya de 7 grandes compañías multinacionales del país que dejan sola a la iguana, que dejan sola a Ecopetrol y encartada con todos estos proyectos? Paola me está hablando, ¿cierto? Saludo cordial. Mira, hay que mirar, yo tengo que mirar los elementos desde la otra cara de la moneda. Primero, no nos están obligando a entrar en estos proyectos. Esto es un ejercicio que está haciendo racional, juicioso, disciplinado, con la disciplina de capital que comporta unos criterios, unos parámetros económicos y técnicos muy robustos y muy sólidos. No hay una inversión que no se haga en Ecopetrol que no pase estos filtros. Lo segundo, nosotros sí tenemos que estar hablando permanentemente los proyectos que estén a la vista y a la mayor oportunidad posible y disponibles y que encajen con la estrategia que le hemos anunciado al mercado. Aquí no hay nada por fuera de ese encaje que hemos llamado el más sostenible, el más probable y que ha sido anunciado dentro de la estrategia al mercado para el 2040. 38% de recursos están destinados a los proyectos de transición energética
que incluyen la exploración, la maduración y el desarrollo de estas reservas que hemos encontrado de gas en el Mar Caribe, que incluyen la participación que estamos teniendo también en Gato do Mato con Shell y con Total, otra vez Shell, para la exploración y la extracción de gas natural en esas aguas ultraprofundas, que incluye los proyectos de transmisión de energía y de vías desde ISA, y que incluye, por supuesto, la incorporación de proyectos de energías limpias y de hidrógeno de bajas emisiones que hemos venido implementando y anunciando desde Ecopetrol. De modo que no hay nada raro ni extraño aquí, lo que hay es una estrategia que se está implementando en el paso a paso y con la solidez que corresponde. Doctor Roa, sigo haciendo cuentas y sigo mirando, y por supuesto que usted es el presidente de la compañía, pero tengo referencias recientes de nuevos endeudamientos que ha hecho la compañía, a los que ha tenido que recurrir. Por ejemplo, uno de $500 millones con tasa de corto plazo para el pago de los dividendos, adeuda el 65% de los activos. En ese panorama que no es muy positivo en materia financiera de Ecopetrol, ¿está garantizado, y permítame reiterar la pregunta, el dinero para este negocio sin tener que recurrir a endeudamiento, o va a tener que recurrir a un nuevo endeudamiento para poder concretar este pago a Statkraft? No, nosotros en el planeamiento en sus cuentas debe también incorporar, Ricardo, por ejemplo,